Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos un video muy interesante, vamos a estar hablando acerca del sensor de temperatura del agua o del refrigerante, así que ven, acompáñame a verlo. Sensor de temperatura del agua o refrigerante. Estos sensores pueden ser de coeficiente de temperatura negativo NTC. La resistencia eléctrica y el voltaje disminuyen al aumentar la temperatura. O de coeficiente de temperatura positiva PTC. La resistencia y el voltaje aumenta al aumentar la temperatura. Estos son alimentados por la computadora con 5 voltios. El mismo cable de alimentación es el de señal para la computadora. El otro cable que llega al sensor es de masa, proveniente de la computadora, o en algunos casos la toma de dicha masa se efectúa afuera de la misma. El sensor de temperatura de agua está formado por un cuerpo de latón que funciona como protección del elemento resistivo que se encuentra en su interior. Se trata de una termistancia, lo cual es un elemento que varía su resistencia de acuerdo a la temperatura. Esta variación no es lineal, dado que con motor frío se produce un empobrecimiento natural de la mezcla aire-combustible que es determinado por: primero, turbulencia insuficiente que las partículas de combustible tienen a bajas temperaturas. Segundo, evaporación de combustible reducida a fuerte condensación sobre las paredes internas del múltiple de admisión. La computadora, al recibir el sensor la información del líquido refrigerante del motor, efectúa una corrección del tiempo de inyección, con la lógica de aumentarlo con el motor frío y disminuirlo. Cuando el motor trabaja con su temperatura normal de funcionamiento, puesto que el circuito de entrada de la computadora está pensado como divisor de tensión, se reparte entre una resistencia presente en la computadora y la resistencia NTC del sensor. Por consiguiente, la computadora puede valorar las variaciones de resistencia del sensor a través de los cambios de la tensión y obtener así la información de la temperatura del líquido refrigerante del motor. ¿Cómo se mide el sensor? Prueba número 1 por la resistencia. Con un tester en función de la resistencia en modo OHM, desconecta el sensor de su ficha de unión al ramal del circuito. Medir la resistencia del sensor colocando las dos puntas del tester en los terminales. Varíe la temperatura y deberá variar la resistencia. Compárela con los valores teóricos correspondientes al sistema a medir. Prueba número 2. Medición por voltaje, colocado en el motor. Sin desconectar el sensor, pinche el conductor de señal del sensor con la punta de un tester en función voltaje. Con la otra punta del tester, conecte a masa del motor, abra la llave de contacto, mida el valor de voltaje variando la temperatura. Prueba número 3. Medición por voltaje fuera del motor. Para medir una termistancia sin alimentación de la computadora, sensor fuera del vehículo, debemos colocar el sensor una resistencia para que actúe como divisor de tensión. De acuerdo con el sensor, sea de coeficiente de temperatura negativo o de coeficiente de temperatura positivo, esa resistencia variará. Sensor de coeficiente negativo es igual a 1200 ohmios. Sensor de coeficiente positivo es igual a 300 ohmios. Para efectuar la medición, conecte la resistencia entre uno de los conectores del sensor y el positivo de una fuente de 5 voltios. Y el otro conector a masa de la fuente, como lo indica la figura. Con un tester en función voltaje, conecte las dos pinzas del mismo a los extremos de la resistencia y obtendrá el voltaje de acuerdo a la temperatura del sensor, que podrá variarla mediante una fuente de calor aplicada al sensor. Prueba número 4. Control de alimentación al sensor. Desconecte el conector del sensor con un tester en función voltaje. Conecte las dos puntas del mismo a los dos conectores de la ficha de la instalación eléctrica del sensor. Abra la llave de contacto, el voltaje a medir debe ser 5 voltios para el buen funcionamiento del sensor. ¿Qué defecto provoca su mal funcionamiento? El motor no arranca o le cuesta arrancar, tironeos al andear, consumo de combustible, velocidad irregular, el motor se para o queda acelerado. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta.
Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor, déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.